Dragon Ball Daima es la última historia canónica escrita por Akira Toriyama, la cual lamentablemente no contó con su supervisión directa en los últimos capítulos, dando como resultado una serie de diálogos y de sucesos que podrían considerarse como complicados de comprender. Y es por eso que en el video de hoy haré mi análisis final de Dragon Ball Daima y explicaré a detalle por qué esta historia, si bien es cierto en principio es canónica, podría contener varios elementos que no lo son. De modo que si estás preparado, esto es... Explicación. ¿Qué tan canónico es Dragon Ball Daima? Advertencia. Este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Desde un principio, Dragon Ball Daima nos demostró ser una historia con una calidad excelente, tanto a nivel argumental como en el apartado de animación, ya que tanto el dibujo como la animación eran de una calidad excelente. Por si esto fuera poco, el diseño de los personajes era simplemente brillante, mientras que el desarrollo de los mismos también era prácticamente perfecto, por lo que puedo decir que desde un principio Dragon Ball Daima se presentó como una obra de altísima calidad. Y se puede decir que todas estas virtudes se mantuvieron en la primera parte de esta obra. Sin embargo, al llegar a cierto capítulo, muchos pudimos darnos cuenta que hubo como una especie de ruptura en el ritmo de Dragon Ball Daima, por lo que los capítulos comenzaron a sentirse un poco diferente, como si es que algo les faltara, y la verdad es que esto era completamente cierto. Pues resulta que en una entrevista reciente, el director de Dragon Ball Daima, Akio Yoko, ha revelado varios detalles sobre el proceso de producción de Dragon Ball Daima, y entre otras cosas nos dijo que este anime iba produciéndose capítulo a capítulo, de modo que Akira Toriyama iba supervisando cada uno de estos episodios, para corregirlo, e incluso participaba directamente en los diálogos. Así pues, debo decir que personalmente, los primeros capítulos de Dragon Ball Daima me parecieron de una calidad impresionante, y se podía ver a todas luces que el autor estaba preparando grandes cosas, como por ejemplo la fusión de los insectos, o incluso estaba desarrollando a personajes muy importantes como los Majin, Majin Buu y Majin Duu. Puedo decir que el clímax de esta historia vino precisamente en el capítulo número 8, en el cual sucedieron dos cosas realmente impresionantes. En primer lugar, Goku enfrentó al Tamagami de 3 estrellas, en una gran batalla, la cual veníamos esperando desde capítulos anteriores, y que nos había sido anunciada desde hace bastante tiempo. Por si esto fuera poco, dicha batalla contó con una animación realmente impresionante. Además de esto, en este capítulo también pudimos ver el nacimiento del primer Majin, el terrible Majin Buu, por lo cual esta historia comenzaba a entrar a la parte más impresionante. Sin embargo, conforme los capítulos siguientes fueron avanzando, el ritmo comenzó a decaer, por lo que esta historia parecía haber perdido algo de calidad, y esto habría tenido un motivo muy importante. Lamentablemente, y como ya sabemos, el maestro Akira Toriyama se fue el año pasado, por lo que a partir de ese punto simplemente no pudo supervisar los siguientes capítulos de Dragon Ball Daima. Esto significa solamente una cosa, que los capítulos finales de este anime no fueron producidos con la ayuda de Akira Toriyama. Es por esto que a partir de cierto punto podemos notar un cambio en el ritmo de Dragon Ball Daima, como si las cosas se pusieran un poco más lentas o algo extrañas. Pero yo no estoy diciendo que Dragon Ball Daima se haya puesto aburrido o fuera de mala calidad. Simplemente estoy diciendo que la ausencia de Akira Toriyama sí se llegó a notar bastante. A partir de la mitad de esta historia, podemos decir que Dragon Ball Daima comenzó a descender un poco, y personalmente hubieron capítulos incluso que no me gustaron demasiado, como por ejemplo el capítulo de los gigantes, que si bien es cierto resultaba algo interesante, me parece que rompía el ritmo de la historia. O también ese capítulo en el cual Goku y Vegeta enfrentaron a los soldados rasos del ejército de Goma, algo que realmente no me gustó demasiado. En otros capítulos se mostraron cosas muy importantes, como por ejemplo es el caso de Raimu-sama, pero también hubieron algunos detalles que la verdad es que no me gustaron demasiado, como por ejemplo el hecho de que dijeran que Piccolo no sabía hablar el idioma Namek, algo que rompía el canon de Dragon Ball clásico, y creo que es posible que en este capítulo sí utilizaron muchas de las ideas de Akira Toriyama, pero ya no contaron directamente con su supervisión,
Y es que recordemos que fue el propio Akira Toriyama quien hizo toda una escena del manga en la cual Picoro hablaba en idioma namekiano con Kamisama, por lo que dudo mucho que él se haya olvidado de algo tan importante. De modo que es altamente posible que ya en este capítulo el equipo de producción de Dragon Ball Daima ya no contara con el apoyo de Akira Toriyama. Si bien es cierto, en líneas generales los capítulos fueron impresionantes, hubieron algunos detalles que no me gustaron, como por ejemplo que no aprovecharan a las poderosas fuerzas especiales de Goma, las cuales con seguridad habían sido diseñadas por Akira Toriyama para que cumplieran un papel muy importante, pero que al final no tuvieron. Otra cosa que eché en falta fue el hecho de que utilizaran los insectos mágicos, pues seguramente Akira Toriyama planeaba utilizar estos poderosos elementos para crear una nueva fusión, y me entristece bastante el hecho de que no la hayamos podido ver, ya que posiblemente Akira Toriyama se fue antes de poder diseñar a esta nueva fusión. Sea como sea, debo destacar que se nota que el equipo de Dragon Ball Daima y Akio Yoko trataron de ser lo más fieles posible a lo que era la visión original de Akira Toriyama, por lo que Dragon Ball Daima, aunque no contó directamente con el apoyo de este autor en su parte final, sí se nota que tuvieron bastante respeto por sus ideas y trataron de rescatar la mayor cantidad posible de ellas. En los capítulos finales vemos un despliegue de las mejores ideas de Akira Toriyama, pues podemos estar seguros que desde un principio este autor ya pensaba traer al canon al propio Super Saiyajin 4, ya que si recordamos un poco, en el primer tráiler de Dragon Ball Daima aparece nada menos que el Super Saiyajin 4 en la parte final, anunciándonos que esta idea ya venía presente desde los orígenes de esta historia. Por ahora nos falta comprobar todavía si es que el Super Saiyajin 4 canónico llegó a ser diseñado al 100% por Akira Toriyama, o es que simplemente se basaron en algunos bocetos. Pero sea como sea, creo que podemos confirmar que Akira Toriyama sí planeaba hacer canon a esta transformación. Otra de las ideas que supieron respetar hasta el final fue el hecho de que al final el que se quedaría con el título del próximo Rey Demonio fue Majin Buu. Y es que si nos damos cuenta en los diseños originales de Akira Toriyama, este ya poseía la capa del Rey Demonio, por lo que podemos confirmar que esto fue una idea del propio Akira Toriyama. Pero entonces, ¿qué podemos decir de Dragon Ball Daima? ¿Acaso este anime es canónico? Pues la verdad es que se trata de un tema bastante complejo, ya que en esencia, Dragon Ball Daima sí es 100% canónico, pero solamente en su primera parte, ya que fueron solo los primeros capítulos los que contaron con la participación y supervisión directa de Akira Toriyama, mientras que la parte final de esta historia puede ser considerada como semicanónica, ya que mantiene algunos elementos e ideas del propio Akira Toriyama, pero tanto el guión como los diálogos fueron escritos solamente por Toei Animation. Yo sé que resulta un poco difícil comprender que una historia sea en una parte canónica y en la segunda no, pero esto es exactamente lo que sucede con Dragon Ball Daima. Y es precisamente esto lo que explica por qué existen varias inconsistencias dentro de esta obra. Y no hablo solamente de inconsistencias frente a Dragon Ball Super, sino dentro del propio Dragon Ball Daima. Pues por ejemplo en el capítulo número 18, podemos ver cómo Goku despierta el Super Saiyajin 4 solamente gracias a la ayuda de Neva, para que en el capítulo 20 sea el mismo Goku que en un diálogo algo confuso nos diga que él había podido obtener esta transformación simplemente entrenando. Esta no es una contradicción con el manga original, ni tampoco con Dragon Ball Super, sino que es una contradicción de Dragon Ball Daima con el propio Dragon Ball Daima. Algo que nos demuestra que estos capítulos, aunque contaron con las ideas centrales de Akira Toriyama, no contaron con su supervisión directa ni con el cuidado que esto merecía. Personalmente, me encuentro muy agradecido con Akio Yoko por habernos presentado de la mejor manera posible esta gran obra, rescatando lo más posible de las ideas que el gran maestro Toriyama había dejado. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, porque si eres fan de Dragon Ball, seguramente encontrarás algo que te interese. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.